Vamos a una información realmente preocupante porque el Ministerio de Salud convocó de forma urgente a una conferencia de prensa porque al parecer se registraron brotes de chikungunya en el país. Nuestra compañera Elida Ramírez tiene todos los detalles. Contigo, Elida, contanos. Y la urgencia definitivamente no era para menos, ya que nada más que en la ciudad de Fernando de la Mora y en un solo barrio, el Ministerio de Salud confirmó por laboratorio que 8 personas están con chikungunya y a partir de ahí 36 personas más están siendo ahora también analizadas sus respectivos análisis para poder confirmar si es que tienen o no portan o no esta enfermedad. Esto se está dando específicamente en el barrio Coqueguazú, les decía yo, de la ciudad de Fernando de la Mora. A partir de esto, el Ministerio de Salud entra técnicamente hablando en una sala, decían ellos, sala de trabajo especial. Es como una alerta que están desarrollando a partir de ahora, primero que nada en busca de la persona específica con el cual este brote pudo haber salido de ese lugar y contagiar a tantas personas, y por otro lado también para poder controlar el brote solamente en esta localidad. Por ello también ya se está involucrando CENEPA en el trabajo que se realiza, y a continuación Águeda Cabello nos explica cuáles son los síntomas que pudieron detectar en estas personas y cuál es el tratamiento directo que se le está dando. Nosotros estamos haciendo ya desde hace varios días búsqueda activa en la comunidad, se hicieron ya todas las investigaciones de los casos. Estamos hablando también de algo importante, todos los casos son ambulatorios, muchos de estos con manifestaciones principalmente de fiebre. Y lo que sí tenemos es en el 70% de los casos manifestaciones articulares y mialgias, y en un 20% rash. Les decía yo, el Ministerio de Salud a partir de ahora declaró de esta manera sala de situación a nivel nacional y específicamente también o especialmente en el área central, y el trabajo ya lo realiza con CENEPA. El trabajo específico que están realizando, además de ser en este barrio, serían también en los barrios colindantes, es decir, Laguna Satí, Villa Ofelia y San Juan. Todos estos barrios pertenecen a la ciudad de Fernando de la Mora, y entre los casos ya confirmados se encuentra también un niño. No se especificó la edad, pero según las autoridades del Ministerio de Salud, los casos confirmados se están dando prácticamente en todas las edades, y mayormente las personas no acudieron hasta un centro asistencial porque dejaron pasar o pasaron desapercibido un cuadro febril. Ellos no le dieron semejante importancia. Por ello es que la recomendación inmediata a partir de ahora de la cartera sanitaria, uno, tener en cuenta entonces los casos de fiebre, ya es un signo de alerta y acudir inmediatamente hasta los centros asistenciales, y por otro lado, combatir los criaderos de mosquitos. El mosquito Aedes aegypti es el principal vector de esta enfermedad. Lo tenemos, y lo tenemos en cantidades industriales, y lo tenemos para exportarlos también. Entonces por eso es que pedimos nuevamente a toda la comunidad que nos ayuden a la eliminación de los criaderos de estos mosquitos, que consulten en tiempo y forma. Bueno, y de esta manera entonces la alerta por parte del Ministerio de Salud está hecha, y una vez más ellos repetían e intensificaban en estas recomendaciones: tener en cuenta los casos febriles y acudir inmediatamente hasta un centro asistencial, a los médicos que reporten inmediatamente la situación, y por otro lado combatir los criaderos de mosquitos. Solamente en este barrio en donde se dio por confirmado esta enfermedad se estaba hablando de un nivel de infestación larvaria de 27%. Un trabajo inmediato de CENEPA logró que esto se reduzca hasta el 15%, pero decían que la situación realmente actualmente está alarmando a toda la cartera sanitaria. Por ello también llaman a la ciudadanía a que tengan conciencia y puedan realizar las recomendaciones ya mencionadas.